Gracias, Carlos, y a los organizadores del evento. Voy a pasar rápidamente por los 5 puntos que voy a tocar. Básicamente, la necesidad de tener un plan de infraestructura. ¿Cuál fue el proceso de elaboración? Que yo creo que es algo muy importante, porque este plan de infraestructura no es una lista que salió porque le provocó a un funcionario público. La línea de base para ver cómo nos vemos frente a otros países. ¿Cuáles son los proyectos? Esto ya lo hemos visto varias veces, pero rápidamente vamos a mencionar cuál es la lógica de cómo se articularon y puntualizando en algunos proyectos y en algunos temas que dan un gran impacto en la competitividad, y luego qué es lo que ha pasado un año después de la publicación del plan. Entonces, la primera razón es por qué un plan nacional de infraestructura. Y si nos remontamos a los años 80, a los años 90, la infraestructura en el país era bastante deficiente. Nuestro stock era bastante bajo, y sumado al terrorismo y a los fenómenos del Niño, nuestro stock estaba muy deteriorado. Es recién en los años 90 donde se da un gran impulso a la infraestructura, pero no necesariamente se dio de la manera más articulada. Había que reconstruir, y hubo muchísima inversión en miles de kilómetros de líneas de transmisión, cientos de colegios, carreteras, y se hizo de una manera de acuerdo al contexto y lo que se podía hacer, pero no siempre de la manera más articulada que podríamos pensar. En los años 2000, después empezamos a ver una vorágine después de pasar de las privatizaciones a las APPs, y donde se estructuraron una serie de proyectos que, a la luz de la bajada, evidenciaron una serie de problemas que teníamos que repensar. Entonces, confluyen hacia el 2017 grandes problemas, ¿no? Veníamos arrastrando proyectos que no necesariamente eran fundamentales, muchos con problemas de corrupción, y al mismo tiempo teníamos un buen ejemplo que era los Juegos Panamericanos y una entrada fuerte del gobierno inglés, y al mismo tiempo un gran apoyo del BID, y se toma la decisión de por primera vez hacer un plan de infraestructura. El plan de infraestructura se hizo en 7 meses. Fue bastante rápido, pero la idea era empezar a tener una metodología, un proceso, empezar a pensar de manera mucho más racional, y claramente es perfectible y con cargo a que esto sea revisado en el tiempo, pero hay unas líneas matrices que sí se deberían mantener. Solo para darles un ejemplo, el Reino Unido, el primer plan de infraestructura que tienen es en el 2009. Lo hicieron en 9 meses, y fue básicamente una reacción a la crisis financiera del 2008-2009, donde se tuvieron que dar cuenta que tenían que ser mucho más inteligentes a la hora de priorizar sus inversiones y en qué estaban gastando su dinero, ¿no? Entonces, básicamente lo que queríamos acá era tener una especie de agenda país, de proyectos claves que le pegan a la competitividad, que no cambian con cada gobierno. Y claramente con el cambio de gobierno el próximo año van a haber cambios, pero si llegamos a mantener un 70 o un 80% de esos proyectos, yo creo que sería un gran avance. La predictibilidad para los inversionistas es fundamental. Hoy en la mañana estuve en un diálogo regional con el BID, y la necesidad de tener una cartera de proyectos con los que el país esté comprometidos es sumamente atractivo para los inversionistas. Nosotros lo hemos estado viendo a raíz de los Panamericanos, la cantidad de empresas inglesas que han empezado a mirar el plan y a ver qué es lo que está haciendo Perú es realmente impresionante. Claramente estoy hablando pre-COVID, pero todavía se mantiene el interés.
el tema del uso de los recursos y claramente los desincentivos a la corrupción, ¿no? Y eso tiene que ver con la metodología, ya que aquellos proyectos que son priorizados han pasado por una metodología bastante rigurosa, con lo cual no puede entrar cualquier proyecto al plan. Y además de tener el tema claro de por dónde debíamos ir, teníamos un marco legal que se había habilitado que era bastante importante. Acá Carlos lo mencionaste al principio, el plan de competitividad que tenía 9 pilares, objetivos prioritarios se llaman, y el primero es infraestructura, y además tenemos el decreto legislativo 1362, que es la ley de APPs que manda al MEF a hacer un plan de infraestructura, y ahí pueden ver dos conceptos que son importantes, que los voy a desarrollar luego, que es la asignación presupuestal de los pliegos y la sostenibilidad fiscal. Y es algo que voy a reiterar a lo largo de la presentación, la importancia del plan y aquellos proyectos que han sido seleccionados está anclado en los sistemas administrativos del Estado. Y eso es lo que hace que sea mucho más riguroso y mucho más difícil entrar o salir. Y puede ser visto como una camisa de fuerza, pero también como una manera de forzar a los sectores a pensar de manera más estratégica. El proceso fue importante, como les dije, fueron 7 meses de trabajo exhaustivo. Se trabajó con el BID muy de la mano en la elaboración de la línea de base y en los proyectos. Tuvimos una consultoría y un apoyo del Ministerio de Economía de Inglaterra para elaborar el plan, siguiendo exactamente la metodología que están utilizando en el Reino Unido. Muy de cerca con el Consejo de Ministros, se fue presentando hasta en 4 oportunidades, y a nivel de MEF, cada hito o cada plan, cada resultado era socializado. Y acá es importante mencionar el tema de, en total, con el sector público hubieron 72 reuniones, el sector privado 48, con multilaterales 43 reuniones, tuvimos 163 reuniones, 350 actores a lo largo del proceso. ¿Cuál es el mensaje acá nuevamente? No es una lista que se le ocurrió al presidente en ese momento o a un ministro, fue un proceso que nos llevó a esta conclusión. En tema de los alcances y el enfoque, el plan de infraestructura tiene 3 grandes productos. Uno es la línea de base. La línea de base la trabajamos, que la línea de base es básicamente la brecha de infraestructura, que la trabajamos muy de cerca con el BIC y con la Universidad del Pacífico. La metodología de priorización, esto lo trabajamos también con el BIC, y acá hubo una participación mucho más agresiva del gobierno inglés, y después a largo plazo, cuáles eran los siguientes pasos que debíamos hacer para que este esfuerzo se mantenga en el tiempo. En términos de la línea de base, es importante resaltar que la línea de base anterior que se había hecho a fin, si no me acuerdo, estaba un poco desactualizada, y esta es una línea de base que se trabaja con cifras oficiales. Al ser el MEF el que lo lideraba, teníamos acceso a toda esa información. Usamos indicadores de acceso, no de consumo. Teníamos una base de datos mucho más amplia y estábamos trabajando con un horizonte de 20 años. Al final, el resultado es una brecha de infraestructura de 363 mil millones de soles, donde transportes es donde vemos la gran brecha. Ahora, es importantísimo que esto es una brecha de largo plazo de acceso. Y por eso pueden ver que en educación la brecha es tan pequeña, porque lo que tenemos es un colegio, pero no podemos ver la calidad de ese colegio. Entonces, en agua, por ejemplo, puedes tener el acceso, puedes tener la tubería que se conecta a tu casa, pero eso no significa que tengas solamente 2 horas de agua al día o que el agua que consumes no tenga el suficiente cloro para que sea salubre. Entonces, esta data, si bien es fundamental resaltar que es solamente acceso, más no calidad.
Con el BIT, acá y con la Universidad del Pacífico, hicimos un ejercicio de ver la brecha de calidad para el tema de agua y saneamiento y de telecom. Entonces, si vemos la brecha, es mucho más amplia. Si vemos la parte a largo plazo, la brecha de acceso básico es de 95.000, pero en calidad es mucho más alta. Pero esto se ve mucho más, esto es mucho más evidente en los temas de telecomunicaciones, donde la brecha se ve relativamente baja, pero es una brecha de 2G. Si la medimos con 5G, que es una calidad mucho más alta, la brecha es enorme. Como siempre dijimos, esto es un proceso que hay que ir actualizando y hay que mantenerlo porque la información es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones para todos los ciudadanos. El tema de proyectos, acá brevemente voy a explicar cuál fue la metodología. Básicamente se habló con cada sector y a cada sector se le pidió que escoja los proyectos que tengan 3 criterios. Uno, que la obra inicie dentro de 5 años. 2, que esté dentro del PMI y del IMIAP, es decir, incorporado dentro de su programación de inversiones y también que esté en el presupuesto del sector. ¿Por qué era importante esos criterios? Porque muchas veces veíamos que los sectores tienden a tener incentivos a incluir proyectos que no han tenido una debida diligencia. Y al final simplemente están llenando de espacio la capacidad de los funcionarios y no enfocándonos en lo que realmente deberíamos tener. Fueron 226 proyectos los que se priorizaron. Se aplicó la metodología de priorización que se trabajó con el gobierno inglés, que era básicamente un tema de productividad, temas sociales y financiamiento. Financiamiento es básicamente si tienes más inversión privada, tienes puntúas más alto en el modelo. Y en la parte productiva también tiene que ver con aquellos proyectos que están más cerca de ser ejecutados, tienen más puntaje. Y acá es donde tenía cierto tufillo de CAPEX, el plan y de gasto, el plan, básicamente porque en el Perú no estamos terminando los proyectos como los deberíamos terminar. Un proyecto está demorando en promedio 8 años cuando debería demorar entre 3 y 4, y mientras no terminamos lo que debemos terminar, estamos recargando la cartera de proyectos todo el tiempo, con lo cual tenemos una simetría bastante difícil. Acá el mensaje, siempre lo hemos conversado con el viceministro, es la obsesión por la última piedra y no por la primera. Y cuando tuvimos los 226 proyectos rankeados por cuál le pegaba más a la competitividad y cuál menos, decidimos cortar en 60. ¿Por qué 60? Básicamente práctica internacional. Singapur, Australia, Canadá, Inglaterra no trabajan con más de 60 proyectos. A pesar de que cortamos en 60, en el proceso de cerrar el documento se cayeron 8, porque los sectores se dieron cuenta de que habían problemas con sus proyectos. Como pueden ver acá, en APP hay 29 proyectos, en obra pública 17 y proyectos en activo 6. La gran mayoría de proyectos son los que están en ejecución o en proceso de adjudicación. Y esto suma aproximadamente 100.000 millones de soles. Lo que van a ver, voy a pasar rápidamente porque ya lo hemos visto bastante. Lo que está en negro en los mapas es básicamente el stock. Lo que está con colores es la parte productiva y luego las infraestructuras que han sido priorizadas. Y acá es donde empezamos a tener una visión ya del territorio que ha sido mencionado. Y lo que tenemos es, y los voy a guiar. Uno de los proyectos importantes era la hidrovía amazónica, que se conecta con el puerto de Yurimaguas, donde tenemos un conglomerado de aeropuertos y se conecta con la IRSA Norte, con lo cual la IRSA Norte se conecta a su vez con el puerto de Paita. Entonces acá tenemos lo que en algún momento se consideraban los corredores logísticos y donde se reducen los tiempos de movimiento del producto de manera significativa
donde se puede mover el cacao o el café o la madera que sea, se encuentre acá. Me olvidé de mencionar un tema. Cuando hicimos este mapa, hablamos también con el Ministerio de Energía y Minas y también con la Sociedad Nacional de Minería e identificamos aquellas minas importantes que estaban más cerca también de ser ejecutadas. Entonces, lo que pueden ver acá también, proyectos que se priorizaron en la banda ancha de Amazonas, el gas de Piura, y un ejemplo que es bastante interesante es el tema de electricidad, residuos sólidos y lo que son langostinos. Lo que tenemos acá es básicamente una industria con un potencial enorme, pero que no tiene acceso a electricidad. Entonces, los tanques de oxigenación no funcionan 24 horas al día, se apagan, el producto se muere, y no cumple con los estándares de sanidad tampoco para los mercados europeos. Y por ello también identificamos proyectos de residuos sólidos para que el producto sea mucho más atractivo. Esos son los grandes proyectos. Acá podría entrar en más detalle, pero en aras del tiempo voy a centrarme en las cosas más importantes. Luego también tenemos acá, por ejemplo, en la zona norte 2, tenemos la autopista del Sol, que está marcada acá, la longitudinal tramo 2, y si ven acá está, y se conecta con la red vial 4. Y si ven, esto se conecta, está muy cercano a Chavimochic, que se han dado pasos importantes para que pase el gobierno central. Y también vemos una línea de transmisión grande que se conecta con Chimbote, donde vemos algo parecido, y el terminal portuario de Salaberry, que se adjudicó algunos años y ya inició obra. Al mismo tiempo, la hidrovía amazónica se conecta con Pucallpa, con lo cual podemos tener nuevamente un corredor logístico donde los productos se mueva más rápido, la carga se incremente. En Pucallpa identificamos un tema también muy importante de sanidad. Pucallpa tiene probablemente de los peores accesos a electricidad, por eso se hizo el reforzamiento de la línea de transmisión Tingo María-Huaytía, un serio problema de residuos sólidos y de acceso a agua. Entonces acá se empaquetaron proyectos para poder darle una fortaleza importante a todo el corredor. Si bajamos, y ahí pueden ver las minas también que han sido identificadas. Igual en el gráfico anterior estaba Santa María, Lagunas Norte, y bueno, si vemos la zona centro, acá lo más importante era hacer todas las intervenciones alrededor de la carretera central para descongestionar y potenciar todo lo que es el tráfico hacia Lima. Teníamos Ollonambo, perdón, Canta Guayay Unish, Ricardo Palma Loroya y reforzamiento en la carretera central. Y esto claramente se conectaba con los puertos de Lima, que lo vamos a ver ahora, y el aeropuerto de Jauja. Es importante donde vean ProRegión, estos son un proyecto enorme, que son de intervenciones más de tipo de carreteras vecinales o departamentales para poder llegar a las zonas más alejadas. Si vemos Lima, acá es importante ver Muelle Sur. Muelle Sur se firmó la adenda el año pasado, una inversión importante para ampliar el muelle. Tenemos Muelle Norte, que estamos en una negociación, la línea 2 del metro, la línea 3 del metro, y lo que ven acá por el río Rima, que es el proyecto que es Obras de Cabecera, es un proyecto que estamos estructurando con el IFC, un proyecto de aproximadamente 800 millones de dólares, que va a abastecer a 1.2 millones de peruanos en Lima. Y así seguimos viendo la lógica de cómo se van articulando el territorio con los proyectos priorizados, ¿no? Lo que ven ahí en negro son las IRSAs, y cómo se conectan con la longitudinal de la Sierra Tramo 4, con ProRegión y con el proyecto de masificación de 7 regiones. Y también acá pueden ver Ancascocha, que es un proyecto en Ayacucho. Si bajamos un poco más, vamos a ver el proyecto Majesiguas, proyecto que también ojalá pueda pasar al Ejecutivo dentro de poco. Pero algo importante acá es todo el programa y proyecto de saneamiento que se había desarrollado para Puno, que sigue la misma
lógica de salubridad que habíamos visto anteriormente en el norte del país. Ahora, los avances creo que es lo más importante que ha pasado en un año. Cuando se publicó el Plan Nacional de Infraestructura, había 24 proyectos que se encontraban en fase de ejecución. Hoy en día tenemos 32. 8 proyectos iniciaron la fase de ejecución, un proyecto obtuvo cierre financiero, 2 proyectos presentaron modificaciones contractuales y 8 proyectos presentan avance de obra. Pero no solamente eso, creo que es importante este gráfico, que terminen los efectos. Lo que podemos ver en la parte en azul son todo lo que ha evolucionado respecto a los proyectos del plan de infraestructura. Ahí pueden ver la banda ancha de la Libertad, residuos sólidos en Tumbes, la firma de la ADN de la red vial 4. Y esos son los avances. Esto lo podemos socializar para ver cómo ha ido avanzando. Pero en la parte verde pueden ver también todo lo que se ha empezado a dar en temas de normativa para ayudar a que los proyectos del plan se puedan ejecutar de manera mucho más rápida. El primero fue el DU 018, que tiene una serie de medidas. Todos los proyectos fueron declarados de interés nacional y se dieron facilidades también por la ley de contrataciones. Y si vemos acá también, rápidamente se pueden ver ahí una serie de avances en los proyectos. No hemos incluido todavía el inicio de la torre de la torre del Jorge Chávez, pero también podemos ver normativa importante que ha sido publicada en aras de ayudar a los proyectos a que se ejecuten más rápido, como es el DS 080 y el decreto legislativo 1500, que básicamente, acá los voy a pasar, el 1500 básicamente amplía todos los títulos habilitantes de certificaciones ambientales por 12 meses, fraccionamiento de multas de la UEFA, y se dieron una serie de medidas. Y también creo que es importante resaltar que cuando empezó el tema de la reactivación económica, lo primero que entró en la fase 1 de reactivación fueron los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, porque había un reconocimiento de que era lo más importante para el país. Y ya solo para concluir, el mensaje es: se necesita tener un plan de infraestructura que tiene que ser dinámico, pero no tan dinámico. No podemos estar cambiando cada 4 meses o cada 6 meses. Y al final es una herramienta importantísima para poder ver cuáles son las sinergias que existen y cómo empezar a articular el territorio y las industrias productivas. Uno de los temas que quedó pendiente del plan de infraestructura, además de actualizar todo lo que es la data, era poder empezar a hacer este ejercicio en cada región. Entiendo que en Ancash se está haciendo, también en Moquegua, también en Apurímac, pero este ejercicio de pensar de manera integral es algo que deberíamos empezar a hacer en aras de tener más inversión privada, que es algo que nos va a faltar en los próximos años probablemente, y tener mejores proyectos que beneficien a todos los ciudadanos. Y eso es. Muchas gracias.